Hola a todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estén ustedes. Saludamos a todos los compañeros colaboradores de TICS que están alrededor del mundo. Bienvenidos a un nuevo webinar TICS. Lo primero de todo me presento, soy Carlos Fontana y soy responsable de marketing. Y para los que no nos conozcan, que veo muchos nombres conocidos por ahí, nos presentamos la empresa. En BBCI somos especialistas en bioseguridad. Somos una empresa española que llevamos más de 20 años trabajando y especializados en el tratamiento de agua, desinfección y nutrición animal. Y bueno, desde un principio hemos tenido marcado carácter internacional. Continuamos con nuestros webinars, ¿vale? Sí que decirles que ya tenemos una planificación, si no lo saben, o si ya lo saben, lo vieron a través de nuestra web o nuestro newsletter, ya tenemos la planificación. Les voy a compartir pantalla simplemente para que vean la planificación que tenemos y se anoten la fecha. Obviamente, les daremos el acceso a ustedes personalmente y unos días antes nosotros presentaremos a través de nuestras redes sociales. Lo tienen ahí. El que tenemos hoy es, ya les adelanto, ya lo saben, sobre Biofilm, pero ahí tienen las fechas y las horas para que se las anoten y puedan atender. De todos modos, lo tienen en nuestra web y lo tenemos publicado en redes sociales. Ok, vamos para ello. Bueno, y como ya les he adelantado, el tema de este nuevo webinar es el biofilm. Primero de todo lo vamos a conocer, qué es, cómo se forma. Y una vez que tengamos toda la información, les vamos a decir cómo nos afecta y cómo vamos a combatirlo. El formato de desarrollo de webinar, para que no lo conozca, vamos a seguir el mismo. Vamos a impartir el webinar, el seminario, y al final del seminario contestaremos a 5 preguntas por el tiempo limitado. Hemos limitado a 5. Obviamente, les pedimos que se anoten todas sus preguntas, las vayan al final del seminario, las anoten en el chat y nosotros las iremos respondiendo. Y si no nos da tiempo a responder o no entran dentro de las que vamos a responder, las responderemos, por supuesto, a su correo electrónico. Y bueno, voy a dejar de hablar. Primero de todo, presentar a mi compañero, que es Pablo Ramírez, que es la persona, ahora le vamos a dar la entrada, es la persona que va a llevar y a manejar el webinar. Él es veterinario, él es el director de exportación de biocidas biodegradables TICS, tiene más de 5 años de experiencia en bioseguridad y además está especializado en industria alimentaria, calidad y seguridad. Sin más, voy a ceder la palabra y habilitar a Pablo para que se conecte. Vamos a ver. Y yo dejo de hablar. Pablo, todo tuyo. Ok, hola. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por la asistencia, por participar en este webinar. Hoy vamos a hacer un webinar, vamos a hablar de un webinar que se tuvo ocasión de ya en la MEBEA, se trató este tema en la MEBEA Ecuador, se trató este tema y fue un webinar, yo creo que es interesante, a mí es uno de los que más me gusta. Yo creo que se me oye bien, ¿no? No sé si, Carlos, me puedes confirmar. Bueno, me imagino que sí. Sí, Pablo, ¿Sí, sí. no? Oye perfectamente, al menos Ok, yo. perfecto, perfecto. El tema es el siguiente. Bueno, este es un webinar que a mí es de los que más me gusta porque se trata del biofilm y cómo esto nos afecta tanto en lo que es la limpieza y la desinfección y lo que es el tema de tratamiento, temas de conducciones de agua y tuberías, ¿no? Entonces, los puntos que vamos a tratar en la charla es, primero, entender qué es el biofilm de una forma un poquito más compleja de lo que se suele tratar, cómo se forma, porque necesitamos saber cómo se forma para entender cuál es su importancia y cómo nos afecta, cuáles son los factores predisponentes, que yo creo que es uno de los puntos más importantes de la charla, cómo nos afecta, por supuesto, y qué podemos hacer para combatirlo, ¿no? Entonces, bueno, estas son fotos de biofilm, algunas fotos nos las han prestado de Colombia y son fotos reales de tuberías, ¿no?
pero no quiero que solo con estas fotos nos quedemos con el tema de biofilm en las tuberías solo, sino que es en cualquier superficie, ¿no? Entonces, para definición de qué es el biofilm es un ecosistema microbiano adherido a una superficie en forma de película o capa, que se caracteriza por segregar mucopolisacáridos que le cubre y le protege. Esto quiere decir que siempre es un ecosistema adherido a una superficie, ¿no? Se tiene que estar adherido a una superficie y tiene ese aspecto mucoide que lo caracteriza y muchas veces lo vamos a notar nosotros al tocarlo, ¿no? Es esa superficie resbaladiza, ¿no? Esos son los mucopolisacáridos. La población microbiana está conformada por distintas especies. Esto es sumamente importante entender. Hay algún caso de monofilm, que se especifican como monofilm, pero no es lo común. Lo común es que sean multiespecies, incluso con reinos diferentes, o sea, hongos, bacterias, pues hay virus también, etcétera, ¿no? Y hemos de entender el biofilm como un ecosistema donde la población microbiana interactúa entre sí y con el medio en el que lo rodea. Eso es también sumamente importante como concepto porque hay que entender que las condiciones ambientales dentro del biofilm ya no son las mismas que existían en el ambiente antes de generarse. O sea, el biofilm va a cambiar las condiciones ambientales de oxígeno, de agua, de temperatura, etcétera, del ambiente. Por eso hay que entender que el biofilm es un ecosistema en sí mismo diferente del medio en que le rodea, obviamente influenciado por él, ¿no? Entonces, este autor, Frank Coles, dice, la mayoría ya se descubre, ¿no? Se creía anteriormente que casi todas las bacterias estaban de forma más o menos independiente, pero casi todas las bacterias que nos encontramos en el medio, en vez de estar en forma libre o planctónica, lo hacen formando grandes colonias limosas, ¿no? Que vendrían a ser lo que se considera un biofilm, ¿no? Entonces, esto, pues para que veamos que lo normal es que nos lo encontremos de alguna u otra manera formando un biofilm, ¿no? Las bacterias. Para su formación necesitan un aporte mínimo de agua y un aporte mínimo nutricional. No es que tengan que estar en medios muy ricos, pero sí necesita algo de humedad y algo de nutrición. La humedad muchas veces es suficiente la humedad ambiental. Vamos a tener mayor problema de biofilm en las superficies, por ejemplo, de los equipos, de las granjas que vayamos a lavar, pues en un ambiente húmedo que en un verano seco sin humedad relativa. Pues esto va a depender de dónde ustedes nos estén escuchando, ¿no? Es una de las cosas que le caracteriza, y como habíamos dicho, es esa capa de mucopolisacáridos que no se conoce muy bien del todo, no está totalmente estudiado, pero sí se sabe que esos mucopolisacáridos o esa capa o esa matriz, hay polisacáridos, glicoproteínas de distintos azúcares, proteínas libres, fosfolípidos, ácidos nucleicos, etcétera, ¿no? Y que fundamentalmente su función en la supervivencia del biofilm es retener nutrientes y protección contra la acción de biocidas, protección contra la propia desecación, por lo cual un biofilm va a ser mucho más resistente a la desecación, la acción del sol, etcétera, ¿no? Esto pues es lo que es el biofilm, pero vamos a ver cómo se forma, ¿no? Obviamente, primero llegan células de forma planctónica o libre que van adheriéndose a la superficie, van creciendo, multiplicando, segregando esta capa de polisacáridos y posteriormente ese biofilm pues, va a estar maduro donde vamos a tener esas características diferentes que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, la primera parte es el acondicionamiento, ¿no? El acondicionamiento o colonización de las bacterias de la superficie, ¿no? Luego está la absorción y fijación, que puede ser reversible o irreversible, y posteriormente evolución y maduración, ¿no? El acondicionamiento, que vendría a ser pues llega, ¿no? las bacterias a esa superficie que puede ser también, no tienen que ser superficies, siempre recalco esto, ¿no? No superficies, solo tuberías, ¿no? Llega la bacteria y se coloca sobre la superficie. Aquí va a tener mucho que ver condiciones ambientales y sobre todo, y también factores propios de esa célula o de esa bacteria, ¿no? O sea, hay condicionamientos ambientales que van a favorecer ese acondicionamiento o va a haber también factores genéticos, o sea, dentro de las mismas especies de células hay serotipos con mayor capacidad o no de generar biofilm, pues capaces de generar ciertas proteínas, etcétera, que la adhieren a la superficie, ¿no?
Luego viene la fase de absorción y acondicionamiento, que puede ser al principio reversible y posteriormente irreversible. Esa unión primero es una unión débil, ¿no? Que se sustenta, y la consideramos una unión reversible, porque se sustenta en fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas, hidrófobas, etc., ¿no? Estas son uniones débiles que le llamamos reversible porque en ese momento simplemente con cambios de presión de agua, con ciertos cambios en el ambiente es muy fácil eliminar, arrastrar esas bacterias de esa superficie, ¿no? Pero posteriormente hay una fase irreversible, que obviamente es tiempo dependiente, y en la que aquí ya por forma natural ese biofilm no va a desaparecer. O sea, obviamente puede desaparecer con el tiempo por una fuerte desecación, etcétera, pero en condiciones naturales no desaparece, es muy difícil eliminarlo, ¿no? Y es tiempo dependiente y se basa en que hay una serie de anclajes que de las bacterias a la superficie, y estos son por la capacidad que tienen esas bacterias de segregar adhesinas, etcétera, que vayan a adherirlo. Y esas ya son uniones más fuertes, ¿no? Lo más importante de esto es saber que ese paso de fase irreversible a reversible es muy corto, ¿no? Muchas veces tenemos esa sensación que el biofilm se genera pues tras meses de trabajar o tras meses de presencia. No, el biofilm se puede, o sea, las uniones reversibles a irreversibles son unas condiciones que cambian de 20 minutos a 4 horas según este autor Mittelman y Stanford and Coles, que en unas condiciones de 4 a 20 grados centígrados esas uniones pasan de ser reversibles a irreversibles de 20 minutos a 4 horas, ¿no? Obviamente esto va a depender de otros predisponentes y sobre todo de las especies que estemos tratando, ¿no? Posteriormente tenemos una fase de evolución y maduración, ¿no? Entonces vamos a tener un biofilm temprano que ya ha cambiado las condiciones del ambiente en la superficie y pueden adherirse otras nuevas especies o otros nuevos microorganismos, ¿no? Esto es importante, o sea, lo que habíamos dicho, forma un ecosistema en sí mismo que cambia las condiciones ambientales y por tanto bacterias que a priori lo tenían más complicado adherirse de forma independiente a esa superficie, pues ahora quizás tiene unas condiciones ambientales que son más propicias para su colonización. Y este es el caso de Listeria monocytogenes, que está demostrado que la Listeria monocytogenes cuando lo hace en presencia, cuando está en presencia de Pseudomonas, tiene muchísima mayor capacidad de estar presente en biofilms. Y esto es porque la Pseudomonas es una bacteria que ahora veremos más posteriormente, que tiene una capacidad de formación biofilm muy alta y que las condiciones ambientales que generan ese medio le hacen idónea a la colonización de la Listeria monocytogenes de forma posterior. Entonces, hay que entender esto que se generan una serie de sinergias entre bacterias a la hora de colonizar la superficie, ¿no? ¿Qué ocurre? Ahora pues ha ido evolucionando, han cambiado las condiciones medioambientales, ambientales del biofilm, y vamos a ver que hay a medida que crece y madura, también hay una cierta diferencia de la actividad metabólica. Es decir, el biofilm maduro, si bien es mucho más grande en cantidad, tiene menor porcentaje de bacterias que el biofilm inmaduro o más temprano, ¿no? O sea, representa más la cantidad de matriz, ¿no? Que muchas veces son células muertas y pues mucopolisacáridos, de todo, y agua, también tiene intersticios de agua. Entonces, toda esa matriz va a representar mucha mayor proporción que el biofilm más joven o más temprano, ¿no? Pero también el volumen o la cantidad de biofilm total va a ser muchísimo más mayor, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es que vamos a tener una especie de biofilm temprano en la parte superficial, ¿no? Que es la parte metabólicamente más activa y donde vamos a encontrar un metabolismo aerobio. ¿Por qué? Porque estamos ya sea en una tubería o ya sea en una superficie, estamos en directo contacto con el aire o con el oxígeno del agua, ¿no? Y sin embargo, en la parte más profunda, que es la que va en contacto con la superficie, allí la capacidad de llegada de nutrientes, de oxígeno se limita y vamos a tener un metabolismo
más lento y generalmente anaerobio. Entonces, para que veamos que a medida que evoluciona el biofilm, lo que ocurre es que cambian en la realidad ambiental, pero dentro del propio biofilm no es lo mismo las condiciones a las que están los microorganismos en la parte más superficial o la que está más en contacto con la superficie. Esto va a hacer que sea realmente multiespecie. Entonces un biofilm se convierte en un reservorio brutal para determinadas especies que anteriormente no podían colonizar. Este es el caso en las zonas profundas donde está el metabolismo anaerobio, donde se va a ubicar generalmente la Salmonella y el Clostridium. El Clostridium es anaerobio estricto, entonces imaginaros, o sea, el Clostridium por sí mismo, quitando el caso cuando hay biofilms del hierro, donde el Clostridium se encuentra muy cómodo por la proliferación de bacterias sulfatorreductoras, Clostridium no va a hacer una colonización de biofilm, a no ser que se encuentre un biofilm maduro que le dé esas condiciones anaerobias, ¿no? Salmonella, es aerobio facultativo, pues también se va a encontrar cómodo. ¿Qué ocurre? Que estos son patógenos anaerobios que van a estar en la parte más profunda del biofilm y van a estar también lo más protegida a la acción de cualquier producto que utilicemos para limpieza y desinfección de superficies o para tratamiento del agua, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar que se forma? Habíamos dicho que superficies, ¿no? Pues superficies de cualquier tipo. Estas superficies van a ser, por supuesto, tuberías, ¿no? Pero también superficies de limpieza de los galpones o de las naves de producción, paredes, techos, bebederos, comederos, etcétera, ¿no? Todo es susceptible a generar biofilm. También lo sabemos, incluso puede haber biofilm incluso en la superficie de los animales, ¿no? Pues esto, en cualquier superficie donde pueda haber una mínima concentración de humedad y de acceso a algún tipo de nutriente, pues ahí nos podemos encontrar biofilm, ¿no? Ahora vamos a hablar de cuáles son los factores predisponentes. Para mí esta es quizás la parte más importante de la charla, ¿no? Porque hemos visto, hemos entendido ya qué es el biofilm, cómo evoluciona, qué diferencias hay de metabólicas y cómo nos afecta eso, pero y sobre todo lo que era más importante que nos quedáramos hasta ahora es el tiempo en el que esas uniones reversibles pasan a ser irreversibles para que podamos tener un concepto más amplio o más certero de el poquito tiempo que hace falta para tener un problemilla con el tema del biofilm, ¿no? Pero esta parte es muy importante que todo el mundo, sobre todo aquellos que sean productores y trabajen en una granja, pues que conozcamos nuestros factores predisponentes, ¿no? Hay dos tipos de factores predisponentes, que una gran división, que podemos decir factores ambientales, que son los que nos vienen dados, ¿no? Son esos factores ambientales de la temperatura ambiente que nosotros tenemos, el tipo de agua que tenemos, el tipo, no sé, la temperatura del ambiente, las características físico-químicas del agua, etcétera, y luego las propias o generadas por nosotros mismos por el ambiente, porque nosotros también podemos influir en esos factores predisponentes, ¿no? Que ya pueden ser todas aquellas cosas que nosotros añadimos. Y luego otra forma de clasificarlo es, pues aquí listándolo, que lo vamos a ver ahora un poquito más detenidamente. Pueden ser sustancias nutricionales, el tipo de superficie va a determinar también la formación del biofilm, la temperatura del agua, el flujo del agua, la carga orgánica inicial, la forma de aplicación de sustancias, etcétera, ¿no? Pero vamos a verlo un poquito más detalladamente. Una de las más importantes son las sustancias nutricionales. Generalmente estas sustancias nutricionales, quitando contadas excepciones, son cosas que nosotros añadimos, ¿no? Sobre todo esto nos va a afectar a lo que vienen a ser cosas que añadimos al agua y por tanto nos va a afectar sobre todo a lo que es al biofilm en las tuberías o en las copas de los bebederos, etcétera, ¿no? Entonces, son azúcares o melazas que añadamos en el agua, si bien son muy interesantes a nivel nutricional para los animales, igualmente son sumamente interesantes a nivel nutricional para aquellos microorganismos que se encuentren en ese medio. Las vitaminas, todos esos complejos vitamínicos que nosotros añadimos al agua son sumamente productores de biofilm de las tuberías, ¿ok? No estoy diciendo que sean malos, simplemente que tengamos que tener en cuenta que eso es un factor predisponente. Muchas veces coadyuvantes de antibióticos. Si nosotros no leemos bien los prospectos, los antibióticos a veces van con ciertos aminoácidos esenciales como excipiente
y ellos pueden, no el antibiótico en sí, pero sí esos excipientes pueden ser precursores de biofilm, ¿no? Los ácidos orgánicos, cuando utilizamos ácidos orgánicos, los inorgánicos no, porque los ácidos inorgánicos no son un sustrato nutricional, pero sin embargo los ácidos orgánicos sí son sustrato nutricional para muchas bacterias. Si bien va a desfavorecer el crecimiento de muchas bacterias patógenas, sí que va a favorecer mucho el crecimiento de bacterias que a priori no son generalmente patógenas, quitando algún contado caso, pero sí con los ácidos orgánicos vamos a generar mucho biofilm que luego genera esas condiciones medioambientales para que luego las bacterias patógenas sí se vayan a poder encontrar cómodas en ese biofilm, ¿no? Luego el hierro, pues muchas veces tenemos superficies con hierro, tuberías antiguas con hierro, etcétera, ¿no? Pero generalmente el hierro va a venir ya de forma natural en el agua. El hierro va a generar además un biofilm que le conocemos como biofilm del hierro, son bacterias sulfato-reductoras, y lo mismo que nosotros, pues lo mismo que necesitamos hierro para nosotros, para nuestros animales, como aporte nutricional, las dispara mucho el crecimiento de determinadas bacterias. Bueno, tenemos que saber que si tenemos un biofilm con hierro, pues es importante, ¿no? Para esto. El tipo de superficie, obviamente, es uno de los factores más importantes. No lo mismo, aquí hay una diferencia entre superficies hidrófilas y superficies hidrófobas. Hidrófila vendría a ser una superficie como el cristal, pues se ha demostrado que las colonias crecen en una capa, ¿no? En una capa más o menos ordenada, ¿no? Sin embargo, las superficies hidrófobas, como puede ser el nylon o determinados plásticos, crece en grupos, ¿no? Como más desordenado. Bueno, esto es determina también la capacidad de adhesión. Pero lo más importante y lo que más nos vamos a encontrar en nuestras granjas o en nuestras plantas de faenado, etcétera, es la diferencia entre superficies lisas y superficies rugosas. ¿Cuáles van a ser las superficies lisas? Pues normalmente superficies nuevas, acero, inox, PVC. Bueno, todo esto cuando son nuevas o cuando son bastante recientes o no han sufrido bastante daño, pues es una superficie lisa. Una superficie lisa va a hacer más complicada la adhesión de microorganismos. Las superficies rugosas, muchas veces el material envejecido. Eso lo podemos ver a veces en comederos, en bebederos de los animales, que ese picoteo de las aves o esos comederos de los cerdos que a veces están muy dañados, pues ahí, aunque inicialmente fuera inox o que fuera un plástico, pues van a tener mucha mayor capacidad de generación de biofilm simplemente por la pérdida de esa superficie lisa por una más rugosa. Pero lo que nos vamos a encontrar generalmente es que la rugosidad de tuberías, bebederos, etcétera, nos la va a dar los precipitados de calcio y magnesio, ¿no? Entonces esto lo que nos hace es, oye, si tenemos aguas duras, pues tenemos un factor predisponente a la hora de generar biofilm. El que tengamos calcio en bebederos y tal, a priori no nos tendría que preocupar, a no ser que nos digamos, ostras, pues a lo mejor sí es un factor predisponente a la generación de biofilm, ¿no? El concreto, todas las superficies de concreto en una granja, son lugares muy propensos a la generación de biofilm porque son muy rugosos, son muy porosos, ¿no? Otra cosa es algunos tipos de concretos especiales que son estos antiadherentes, o bueno, no antiadherentes, sino que son muy lisos, ¿no? Pues que eso es muy común en plantas de beneficio, etcétera, que estos no son propensos, ¿no? Otras consideraciones viene a ser la temperatura, ¿no? La temperatura ambiental, que eso pues no lo podemos nosotros modificar de forma particular, pero sí que conocemos, por ejemplo, que en los climas tropicales, pues oye, los que sean de clima tropical, pues sabemos que van a tener más problemas de generación de biofilm porque es un factor predisponente. En el caso de climas fríos, en los inviernos duros de Rusia, Polonia, cuando nos vamos a trabajar ahí, pues en los inviernos no hay ningún problema microbiológico ni del agua, ni de biofilm, ni nada, quitando la superficie dentro de los galpones, que ahí ya sí que nos encontramos que las temperaturas son más elevadas, ¿no? Cuanto más baja la temperatura, pues mejor, ¿no? Tanto del agua de bebida como ambiental para la generación de biofilm, ¿no? El flujo del agua, obviamente, es otro factor de predisponente. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, pues esto lo sabemos perfectamente, la diferencia que tenemos entre lo que viene a ser el consumo de agua en lineales de agua, por ejemplo, en consumo de pollo, que hay menos lineales por ave. Sin embargo, nos encontramos que, por ejemplo, en ponedora,
hay muchísimas vías de agua y entonces el consumo es más lento por vial de agua. Entonces, pues, ¿dónde vamos a tener más predisposición de biofilm? Pues allá donde sea más lento. No va a ser lo mismo en pollitos de un día, ¿no? O pollitos de la primera semana, donde el consumo de agua es muy lento, y en aves más adultas, donde el consumo de agua es más elevado. Bueno, pues es un factor predisponente importante que lo tenemos que conocer. Pues sabemos que si tenemos poco flujo de agua los primeros días, pues no vayamos a añadir sustancias nutricionales en el agua esos primeros días, porque eso es otro factor predisponente que añadimos o ponemos encima, ¿no? Pues bueno, aquí lo que se recomienda es hacer mucho flushing para eliminar aumentar ese flujo, ¿no? La carga microbiológica inicial es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar también la cantidad de bacterias o microorganismos que van a entrar de forma planctónica, que es una de las primeras fases de la generación de biofilm, ¿no? Obviamente, si hay cero carga microbiológica, que eso es muy raro, pero si hubiera cero, pues sería prácticamente imposible la generación de biofilm, ¿no? Pero también tenemos que tener mucho en cuenta que no solo es por el aporte de microorganismo vivo, sino porque la carga microbiana también va a ser un aporte nutricional. Algas, bacterias que van a servir de sustrato para otras algas y otras bacterias, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas lagunas, esos depósitos destapados donde nos crecen algas. Muchas veces no hace falta que tengamos un depósito que tenga un color verdoso total para estar produciendo algas. Y esas algas van a ir aportando una serie de microorganismos, una carga microbiológica y va a proliferar ese biofilm, ¿no? Va a potenciar eso. Obviamente hay distintas bacterias con mayor y menor capacidad, y dentro de la misma bacteria hay serotipos con mayor y menor capacidad, pero digamos que los que son más generadores de biofilm son Pseudomonas, Enterobacter, Flavobacterium, Staphylococcus, Bacillus, etc. También Listeria. Listeria, aunque habíamos visto que junto con el Pseudomonas potencias muchísimo más su capacidad de generar biofilm, también por sí misma tiene cierta capacidad de generar biofilm importante, ¿no? Luego hay muchos que patógenos como el Clostridium que no tienen una gran capacidad de generar biofilm, pero sí lo vas a encontrar presente muy comúnmente en biofilms maduros, ¿no? Luego está el tema del hierro, que lo habíamos dicho antes como un tema nutricional, pero el tema del hierro genera un biofilm específico, que es el biofilm del hierro, que proliferan bacterias sulfatoreductoras que donde tengamos hierro, así para no profundizar mucho, pero para que lo tengamos en cuenta, donde tengamos agua ricas en hierro, que sepamos que prácticamente seguro tenemos Clostridium por el tema de estas bacterias sulfitoreductoras, y es muy probable que también tengamos salmonela, también se ve bien favorecido, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto los factores predisponentes y hay que ahora ver cómo nos afecta el tema del biofilm, ¿no? Lo más importante, aunque lo vamos a ver un poquito más detalladamente, pues es recontaminación, obstrucciones, pues un reservorio de patógenos, que es lo que llevo diciendo un buen rato, resistencia a bacterianas, esto también hay que tenerlo en cuenta. Se pueden generar betalactamasas, que eso produce inhibiciones puede producir inhibiciones de antibióticos betalactámicos que añadimos al agua. Pueden flocular ciertas cosas que añadamos en el agua, ¿no? Sustancias coloidales, y también nos va a producir cierta biocorrosión, ¿no? de la superficie. Bueno, ¿qué ocurre? Que esa capa de polisacáridos, fundamental, esa capa de polisacáridos que habíamos dicho, lo que va a hacer es poco permeable y de difícil desprendimiento, y eso nosotros lo vemos. Ese verdín con lo que uno a veces se puede resbalar, ¿no? Entrando en ciertos lugares productivos, ¿no? Porque le da mucha sombra, siempre hay humedad, pues el verdín es biofilm y es de difícil desprendimiento y por eso es resbaladizo. Pero esa condición de resbalar también lo hace, le aporta esa protección. Protección contra la acción de desinfectantes, contra la acción de un flujo fuerte de agua, etcétera, ¿no? Entonces, está demostrado, y esto nos afecta no solo a las tuberías, pero está demostrado que las bacterias que forman colonias en forma de biofilm son de 10 a 100 veces, o sea, no es ninguna tontería, de 10 a 100 veces más resistente a la acción de los biocidas, ¿no? Entonces,
hay que tener en cuenta esto, ¿no? Sobre esto no puede ser que solo cuando nosotros hacemos, por ejemplo, se hacen ensayos o se publican ensayos de eficacia de biocidas, normalmente no los están haciendo frente a un biofilm, en unas células en biofilm, sino son células en suspensión, en unas condiciones, etcétera, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que las condiciones de campo en general son biofilm, por lo cual tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Esto en industria alimentaria, en plantas de faenado, sumamente importante. Una de las cosas que a mí me sorprendió más cuando hemos hecho estudios de eficacia es que, por ejemplo, Listeria monocytogenes, que la he nombrado anteriormente, es especialmente poco resistente a la acción de biocidas de forma planctónica, que es cuando uno hace unos estudios de eficacia, ¿no? Y es de las primeras que se muera cuando tú pones o retas un producto desinfectante. Pero sin embargo, luego en la industria alimentaria te encuentras con que precisamente Listeria monocytogenes es el problema que más cuesta erradicar, y es porque no lo vamos a encontrar en forma de biofilm. Entonces, esa es la diferencia. Una bacteria que a priori es poco resistente a la acción de un biocida es extremadamente resistente luego en presencia de biofilm. Entonces, nos va a cambiar mucho las condiciones de la acción de los biocidas, ¿vale? Entonces, obviamente va a dar protección a todos esos microorganismos patógenos que nos puedan estar preocupando. También puede actuar, sobre todo a nivel de desinfectantes, probióticos y vacunas vivas en el tema del agua, ¿no? Bueno, en el Congreso de Avicultura de Valencia se demostró que había una correlación bastante alta entre la capacidad de generar biofilm de las bacterias o la presencia de biofilm y los positivos de salmonela, ¿no? A mayor proporción de biofilm, mayor positivos de salmonela en depósitos y en bebedero, ¿no? Pues esto, ¿no? También, ya en 2019 hay un artículo aquí interesante de Leonora Tassiri que dice que aunque los mecanismos que usa la salmonela para persistir en el ambiente de granjas, en este caso fue en un estudio en granjas de porcino, esos mecanismos son desconocidos, pero se sabe de forma cierta que la habilidad para generar biofilm es un factor determinante de la supervivencia, ¿no? Entre lotes. Es decir, esto en este caso concretamente se hizo un estudio en porcino, pero es equivalente a las granjas. Entonces, esa replicación de problemas de salmonela a veces se produce entre lotes y procesos de vaciado, y ese biofilm es determinante para que esa salmonela se vuelva a repetir de una a otra producción, ¿no? También, obviamente, con esto que está tan en boga el tema de las resistencias bacterianas, volvemos a lo mismo. Es un microorganismo, sobre todo bacteriano, pero también hay otros grupos de microorganismos, pero se producen unas interacciones, unas relaciones intercelulares con transmisión de resistencias, ¿no? Entonces, esto es un factor también interesante a tener en cuenta, ¿no? Esas resistencias las podemos estar replicando tanto en la cama, por ese biofilm que tenemos ahí multiplicándose a lo largo del tiempo, como en las tuberías, ¿no? Nos va a afectar, por supuesto, en obstrucciones. Esto se va a ver mucho más en avicultura y sobre todo en primeros días, ¿no? O incluso después de haber añadido alguna de esas sustancias que habíamos considerado factores predisponentes, como pueden ser complejos vitamínicos o azúcares, etcétera, que nos disparen en un momento puntual ese biofilm, ¿no? Yo sí que he visto algún caso de que se haya parado completamente el flujo del agua y pues es un problema, ¿no? En tema de incubadoras y nacedoras, pues tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos un problema particular, y es que Pseudomonas, que si bien es una mala competidora, en incubadoras y nacedoras, en los sistemas que tenemos de ósmosis, ¿no? Esos filtros de ósmosis para tener un agua de calidad, que son los aportes de humedad que se le da a la incubadora, pues en el momento que se nos cuela una pseudomona, que en condiciones normales es una mala competidora, en esas condiciones en las que no tiene competencia, suele generar un monofilm de pseudomonas que nos puede dar lugar luego a problemas en los huevos, en los pollitos de la calidad de pollito, etcétera, ¿no?
pero ahí es es un biofilm normalmente particular. Hay también casos de incubadoras que tenemos biofilm de todo tipo, ¿no? Pero generalmente el problema que nos vamos a encontrar pues es más la pseudomonas, ¿no? ¿Cómo vamos a ver si tenemos o no tenemos biofilm? Pues esto va a ser a través de uno de los métodos más indicados son las analíticas a inicio final de línea para saber si tenemos mayor o menor concentración, muestro de superficies, visual y hay otros métodos. Las analíticas, como aquí tenemos una analítica ejemplo, que es de zona de muestreo origen, fuente de agua, ¿no? Planta de tratamiento. Y aquí tenemos este conteo microbiológico, 10.2, 10.1, un Escherichia coli, un Clostridium. Bueno, ya esto ya es un agua con cierto problemilla, pero si nos vamos a el agua de final de línea, nos encontramos con que crece esa concentración de microorganismos. Lo vamos a ver sobre todo en Clostridium perfringens, que se multiplica por 10. Eso, desde luego, es que tenemos un buen biofilm maduro, ¿vale? Y Escherichia coli también se multiplica. También se va a encontrar más cómodo Escherichia coli en un medio con un biofilm maduro, ¿no? Y luego coliformes totales y mesófilos suben un poquito, pero si lo comparamos aquí es donde vamos a ver esa diferencia, ¿no? Esto es importante, con una analítica nos da una buena sospecha. Obviamente también se pueden hacer hisopados de superficies, muy recomendado después de la limpieza y desinfección en superficies de limpieza y desinfección para comprobar efectivamente que no nos quede biofilm, o en las tuberías se pueden hacer biofilm. También hay unos sprays colorimétricos que están muy bien para que se usan mucho en la industria alimentaria para los biofilms de las superficies de corte, etcétera, pero que también lo podemos usar en las granjas y eso nos va a dar una indicación colorimétrica de la presencia o no o la ausencia de biofilm, ¿no? Pero aquí ya lo sabemos identificarlo, sabemos cuáles son los factores predisponentes, cómo nos afecta y tal. ¿Y cuál es la mejor manera de combatirlo? Pues primero es entender cuáles son los factores predisponentes en nuestra granja. No se trata de no darlos, sino de elegir el momento de darlos o cómo darlos, ¿no? Entonces, si vamos a tener complejos vitamínicos, hombre, no lo demos los 3 primeros días de vida de los animales, el flujo del agua, la temperatura del agua, etcétera, pues son factores añadidos y que nos puede generar un problema de biofilm. O usémoslos asociados a tratamientos de biocidas que nos eliminen el biofilm, ¿no? Y luego hay distintos tratamientos para solucionarlo. Tanto para reducir el impacto, ¿no? de los factores predisponentes como para corregir el tema del biofilm, ¿no? En el caso, por ejemplo, de calcio y magnesio, se puede utilizar métodos de reducir la dureza, ¿no? Utilizando el tema este de los intercambiadores sodio-cloro, sodio-potasio y todo esto, pero sodio-calcio, perdona, las resinas de intercambio, pero eso no es lo que recomendamos. Nosotros lo que recomendamos es cuando tengan aguas duras, utilicen biocidas que eliminen el calcio y el magnesio, que sean capaces de solubilizar ese calcio y magnesio en el agua y no se queden en las superficies. También lo puedes hacer con la acidificación. La acidificación del agua sí va a eliminar o disolver esa dureza, ¿no? Esa dureza que se localiza en las tuberías y en las superficies también, bebederos, comederos, etcétera, por lo cual también pueden usar ácidos o peróxidos de forma continuada para eliminarlo. En el caso del hierro, lo conveniente es eliminar el hierro del agua. Hay sistemas carísimos que son unos intercambiadores también para eliminar el hierro, que son unos filtros especiales, pero lo ideal es hacer torres de aireación, preoxidación con precipitación y se elimina considerablemente el hierro si se hace un buen estudio de una buena planta de potabilización, pero fácil, es la opción más fácil, más efectiva y más económica, ¿no? Torres de aireación y preoxidación con cloro, preoxidación en depósito, dejar que se decante ese hierro porque cuando se oxida se precipita, haces que la salida del agua sea algo superior al fondo del depósito o del tanque para que precipite y se quede ahí, entonces no nos pasa a las tuberías, en el caso de las tuberías, y por tanto no genera ese problema. Obviamente vamos a tener problemas en el hierro si tenemos superficies de hierro, o sea, de una granja vieja o lo que sea, pues bueno, esas superficies que nos pueden favorecer el crecimiento de Clostridium salmonella ahí, ¿no?
Las tuberías envejecidas, pues sustitución. Cuando tengamos materiales demasiado envejecidos, pues hay que sustituirlo, ¿no? Las superficies rugosas a cambiarlas por superficies lisas. En el caso del concreto, en las instalaciones dentro de la granja, porque lo queramos, porque muchas veces tenemos como una especie de murito, ¿no? Alrededor del galpón, que es de concreto. Pues ahí lo que podemos hacer es utilizar unos recubrimientos o unas pinturas que sean plásticas y que sean especiales para que sea de elimine esa rugosidad en concreto, ¿no? Eso se puede hacer y nos va a garantizar que tengamos más éxito en nuestra limpieza y desinfección entre lotes, ¿no? Obviamente la reducción de sustancias nutricionales en el agua y si se hagan con la combinación de biocidas en el biofilm, lo más cerca de los animales, ¿no? Entonces, los tratamientos biocidas, pues tenemos distintos tratamientos biocidas y el potencial de oxidación para la eliminación de biofilm es este, ¿no? Lo primero son los radicales hidroxilo, oxígeno atómico, ozono, último, pues el yodo, que a veces se da en el agua, pues fijaros que el yodo no hace mucho, dióxido de cloro hace, cloro libre hace algo más, hipoclorito hace algo más, pero los que más hacen es el radical de hidroxilo, ¿no? Tenemos que saber que el peróxido de hidrógeno por sí mismo tiene 1,78 de potencial de oxidación, pero el peróxido de hidrógeno es precursor, cuando tiene plata, precursor de los radicales hidroxilo, que sí tienen más capacidad de eliminación de biofilm y por eso son más eficientes en la eliminación de biofilm. En el caso del cloro, no hago una síntesis total del cloro, pero sí que digo que no elimina la biocapa, ¿no? Una de las cosas que no es capaz de atravesar esa capa de mucopolisacáridos, por lo cual, una vez que tenemos instaurado el biofilm, no es capaz de eliminarlo. Es poco persistente, es muy volátil, por lo cual vamos a tener incluso más biofilm más desarrollado a finales de línea, ¿no? Y bueno, se usa mucho, pero bueno, eso ya si alguien quiere hacer preguntas al final de la charla, podemos hablar un poquito más de cloro, pero lo más importante es que no elimina biocapa, incluso lo puede empeorar porque cuando tenemos cloro y tenemos aguas duras también ayuda a la precipitación de ese calcio. Entonces ayuda a que se forme ese sarro, que es típico cuando trabajamos en granjas con cloro, ver un sarro en los depósitos, etcétera, que generalmente es una mezcla de distintos componentes, pero en el que ellos abunda el calcio, ¿no? Entonces nos va a dar esa rugosidad que nos va a ayudar a generar más biofilm, ¿no? Como resumen, pues tiene mucha volatilidad, falta de eficacia, aumenta el biofilm, en este caso por la precipitación del calcio y además también, que es lo que menos me gusta a mí del cloro, es que produce irritación intestinal. Nuestra propuesta es, primero, tratamiento continuo y tratamiento correctivo, ¿no? El tratamiento continuo es lo ideal. Tratamiento continuo, ¿por qué? Porque una de las cosas que nosotros hemos visto es el poquito tiempo que se tarda en generar biofilm. Entonces, estamos dispuestos a estar trabajando 45 días en engorde de pollo, tantísimo tiempo en engorde de cerdo, o esas 90 semanas que podemos hacer en gallina ponedora para solo limpiar biofilm en tuberías, en lo que viene a ser ese proceso productivo, pues ese ciclo. Pues yo creo que con el poquito tiempo que se tarda en generar biofilm, que habíamos visto que esas unidades pasaban de ser reversibles a irreversibles de 20 a 4 minutos en la mayor parte de los casos, pues yo creo que lo ideal es un tratamiento continuo a baja dosis que a medida que se va generando biofilm, pues trabajemos lo vayamos eliminando. Pero también hay tratamientos correctivos. Y esos tratamientos correctivos que tenemos el biofilm ahora y lo tenemos que solucionar tanto en mitad de producción como entre lotes para limpieza y desinfección o entre lotes, limpieza y desinfección, incluso con la limpieza de tuberías, y entonces podemos dividir entre hacerlo con presencia de animales o sin presencia de animales. En el caso de tratamiento continuo, lo que nosotros recomendamos es Aquacidis Plus, que es peróxido de hidrógeno con plata, ¿no? Son peróxido de hidrógenos de grado alimentario, con plata, tiene peróxido de ácidos orgánicos y el núcleo enterocis que nos da esa mejora intestinal. Entonces, tenemos varios beneficios, obviamente la mejora microbiológica del agua, que es fundamental para bajar la carga microbiológica y por tanto la colonización de biofilm, la eliminación de biofilm, porque tiene esa
esa capacidad de remoción de la materia orgánica. Además, nos elimina el calcio, acordaros que, o sea, no elimina el calcio, simplemente que lo disuelve, entonces no se precipita en las superficies y por tanto tenemos un factor predisponente menos y además nos proporciona saciedad intestinal. En presencia de animales, pues entonces imaginemos el caso de que tenemos una granja ponedora y nosotros vamos a hacer una analítica de principio y de fin de línea y vemos que efectivamente, como habíamos demostrado antes, tenemos unos indicadores que nos hacen sospechar de la presencia interesante de biofilm, ¿no? Pues en ese caso, y queremos hacer el tratamiento a mitad de producción y luego, pues, si hay caso, seguir con el tratamiento de forma continua, lo que tenemos que dar son unas dosis altas durante unos días con ciertas precauciones, porque lo que se va a producir es un arrastre masivo del biofilm. Entonces, ese biofilm se va a ir desprendiendo por la acción del peróxido de hidrógeno y esos animales se lo van a ir comiendo. Si tuviéramos bebiendo, si lo tuviéramos mucha cantidad de biofilm, podremos incluso tener un repunte de diarreas, por lo cual lo que hacemos es trabajar a unas dosis más altas de lo normal y haciendo flushing a final de línea antes de que amanezca, para que los animales estén más dormidos y no hayan bebido mucho, ¿no? Posible repunte de problemas entéricos, pero que luego vamos a rebajar considerablemente. Sin presencia de animales, que sería entre lotes, nosotros recomendamos más o hacerlo con ácido peracético entre el 1 y el 2%, generalmente, bueno, dependiendo un poco del problema que tengan. Si tienen más problema de calcio, pues usar un poquito más, ¿vale? Y luego hacer un flushing. Esto es sin presencia de animal, los dejamos al menos 4 horas, aunque yo recomiendo que lo pueden dejar ustedes toda la noche. El tema con esto es, si ustedes ya están trabajando de forma continua con Aquacis Plus, todos los lotes en engorde, por ejemplo, de pollo, pues lo más probable es que ustedes no necesiten hacer esta limpieza intermedia. Si ustedes no trabajan con Aquacis o no trabajan con otro peróxido, pues sí les recomiendo hacer esta limpieza encarecidamente, ¿no? Entonces es un poco como usted lo vean. En el caso de gallina ponedora, aunque se trabaje con Aquacis Plus, yo siempre recomiendo porque hay más desafío, el flujo del agua es sumamente lento y son procesos productivos muy largos, ¿no? Entonces, pues bueno, hacemos una limpieza a mitad de producción y nos aseguramos empezar el siguiente ciclo productivo pues más tranquilos, ¿no? En el caso de lo que viene a ser limpieza y desinfección de superficies, de galpones, etcétera, yo recomiendo Cisvirox. Esto lo recomiendo en granjas, aunque mi experiencia anterior, cuando yo trabajaba en la industria alimentaria, en planta de faenado, a mí el único que me solucionaba la papeleta era el ácido peracético, porque usando distintos desinfectantes, lo que veía es que siempre tenía ciertos problemas, en este caso concreto era Listeria monocytogenes, ciertos problemas de superficie, ¿no? A pesar de estar haciendo una buena limpieza y desinfección y usando una buena cantidad de desinfectante, pero siempre tenía problemas. ¿Cuál es el objetivo de usar un ácido peracético? Es que lo poco que se le haya escapado a una correcta limpieza de un detergente, aclarado, etcétera, es terminarlo de solucionar con un desinfectante que tenga esa capacidad de remoción de superficies y pueda atacar el biofilm. Esto es sumamente importante y acordaros que la acción de la resistencia frente a los desinfectantes de 10 a 100 veces más que en las bacterias que se encuentran formando biofilm que en bacterias planctónicas, ¿no? O de forma libre. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta.